dado la invitación a escuchar nuestro planteamiento sobre el tema de la casa en el edificio. Ruby, ya podemos quitar esa, entonces ya voy a subir yo, a ver. Listo. ¿Ya se están viendo, Ruby? Sí, señor. Bueno. Entonces, en la noche de hoy vamos a hablar del tema de la casa en el edificio, reconocimiento topológico del inquilinato. El inquilinato en nuestro medio es una de las tantas formas con que los grupos y las personas de menores ingresos acceden a la vivienda. Lamentablemente en nuestro medio tiene una connotación negativa, pero vamos a ver, y espero demostrarlo a lo largo de la charla, que allí hay una estructura que bien nos podría ayudar en parte a solucionar el tema de la vivienda en nuestro país y en Latinoamérica. Entonces, vamos a escuchar una serie de temas relativos a la vivienda desde el punto de vista de la historia y desde el punto de vista de la realidad de nuestras ciudades y de nuestro país y de Latinoamérica. Entonces, empecemos. Para el movimiento moderno, y específicamente para Le Corbusier, el templo períptero, específicamente el Partenón en la Acrópolis, era como el referente más importante para su arquitectura. De aquí dedujo los 5 puntos que luego aplicó de manera importante en buena parte de sus proyectos de vivienda, la Ville Savoie, la unidad de Marsella. ¿Por qué le interesó? Porque el templo períptero se caracteriza por el tema de la simetría en sus dos fachadas, tanto la corta como la larga, porque todo este conjunto de elementos, todo este conjunto todo este lenguaje está en relación y en proporción a nuestro cuerpo, a la escala humana, porque hay una serie de elementos, de umbrales que le interesaron a Le Corbusier. Por ejemplo, el templo períptero tiene en su borde y rodeando esta parte de los muros negros la periástasis, que es un primer umbral. Luego está el pronaos, que es el gran atrio antes de ingresar al naos, donde está la estatua de Atenea. Y lo mismo está subiendo en la parte posterior, donde es el salón, el adicton, donde está el espacio de los sacerdotes. Solo que en este templo no ingresamos todos, sino escasamente ingresan los sacerdotes, nada más, para los ritos que se hacen acá. Eso de una parte. De otra parte, los dioses conocemos sus vidas, que son unas, y sus vicisitudes. Todos conocemos de alguna manera lo que le pasó a Buda, lo que le pasó a Jesucristo, y en el caso de la cultura católica, apostólica y romana, sabemos qué pasa en Semana Santa, qué ritos son pertenecientes a esos días, y qué pasa en la Navidad también. Y esas historias de los dioses son unas, no cambian. Pero si nosotros, los que estamos escuchando esta charla, contáramos hasta ahora cómo ha sido nuestra vida, de cada uno en particular, nos daremos cuenta que en algunos casos hay muchas divergencias y en otros hay muchas convergencias. Cada uno de nosotros como que ha seguido su propio camino, de alguna manera. Entonces, Corbusier de alguna manera intenta que la casa de los dioses tenga algún parecido con la casa de los seres humanos. Por eso la imagen del templo es tan importante para él. Un punto. Entonces, este punto desde la historia. El otro elemento importante, sacado de un texto de la arquitecta Tove María Solo, cuando hacían los cuadros de arquitectura de la revista Scala y específicamente el 13,
en un texto que se llama Vivienda Popular en el contexto arquitectónico, ella plantea que existen en principio, históricamente, dos formas de resolver el problema de la vivienda. Uno es el unifamiliar y toma como referente las villas de Palladio, que tienen un tiempo, y llamo que tienen un tiempo porque quienes han estado allí, yo lamento no conocerlas, pero quienes han estado ahí encuentran que desde 1770 hasta hoy conservan la misma estructura, los mismos espacios, las mismas simetrías, todo está lo mismo, como si se acabara de alguna manera de acabar de construir. Está estratificada en sentido vertical. En el primer piso están los espacios de la servidumbre, las cocinas, los depósitos, donde llegan las carrozas. Los carruajes, en el segundo piso están las zonas sociales y en el tercero se encuentran las zonas de dormir. Es decir, hay una zonificación en sentido vertical, exactamente. Incluso toda la volumetría apunta a que el espacio principal, ese que conocemos de triple altura, sea el más elevado y termine en una cúpula. Daría la sensación aquí también que hay algún símil entre la casa de los dioses y la casa de nosotros los seres humanos, porque estos frontones hacían parte del palacio que anteriormente habíamos visto. Esa es una posibilidad. Y además, esto está en la campiña del Veneto, está fuera de la ciudad. Y la otra posibilidad es el multifamiliar, y toma como ejemplo el Palacio de Versalles que hace Luis XIV para atraer a la burguesía y a los nobles que estaban en otras partes de Francia, de alguna manera trayéndole problemas, conspirando. Entonces los reúne a todos acá en este gran, enorme palacio. También aquí no se pueden candidatar los espacios, hay un solo tiempo. Los espacios privados tienen algunas diferencias, y la primera diferencia es quiénes están más cerca del rey y quiénes están más distantes. Pero además son espacios para compartir, las galerías, los salones, las capillas, el salón de música, son áreas públicas que se comparten. Y entonces aquí existe la posibilidad, si en la villa familiar, en la villa de Palladio uno puede decir, esta es mi casa, este es mi casa templo, aquí uno puede decir, yo pertenezco a este gran palacio. El Palacio de Versalles ofrece una rica experiencia en comunidad para compensar las limitaciones que impone la expresión individual. El atractivo de Versalles depende de sus áreas públicas, no de las zonas privadas, plantea en este artículo la arquitecta Toda María Sola. Claro, de aquí podríamos derivar otros ejemplos, pero basándonos en este que plantea esta arquitecta, tuvimos la oportunidad de hacerlo acá. Aquí ya empieza a aparecer un tema. En la casa unifamiliar empieza a aparecer baja densidad de habitantes y baja densidad de construcción. En Versalles, y guardadas las proporciones, hay alta densidad de construcción y alta densidad de habitantes. En otro punto, y por favor excusen en esta diapositiva, hay un error. Vamos a hablar de dos tipologías de vivienda en la Roma imperial, la ínsula y el domus. Aquí donde dice unifamiliar debería colocarse domus, y aquí abajo donde dice multifamiliar debería decir ínsula. Por favor, excusen. Entonces, en la Roma imperial, el unifamiliar es el domus, que corresponde a esta casa de un solo piso, que está armada a través sobre un eje longitudinal. Se encuentra al principio un patio que alberga las actividades y los espacios públicos que el dueño de esta casa tenía, y al fondo, en el otro patio, están todas las actividades domésticas, todas las áreas de la familia. Perdón, profe, un segundo. Cuénteme. Es que me dicen que las personas no están viendo la pantalla. A ver si... No, sí, se está viendo. Sí se está viendo, lo que pasa es que aparece como si fuera un invitado, a quien no la ve. Entonces, ¿qué hacemos, Rubí?
No, es que deben de fijar la pantalla, la segunda pantalla que a su merced le aparece. Dándole clic sobre la imagen, el botoncito de fijar pantalla. Y ahí ya aparece completa. Fijar pantalla. Pero es a los que estamos viendo la presentación, maestro, no su merced. Ah, ya. ¿Y se está viendo el punto Sí. rojo que estoy indicando? Sí, señor. En la multifamiliar. Entonces todos ya quedaron resuelto el asunto. Sí, ¿Sí? Ah, Sí, bueno, señor. muchas gracias. Les toca fijar la pantalla, Listo. sí, Entonces señores. estábamos hablando del unifamiliar en términos de la domus. La domus era una casa de, digamos, de amplias dimensiones y de amplia espacialidad. Estaba refiriéndome incluso que en la fachada existía la posibilidad de la tabernera, de espacios que podían ser tiendas o que podían ser, ¿cómo se llama?, espacios para los negocios del Señor. Era una casa amplia que estaba relativamente en el centro de la Roma. Recordemos que la Roma imperial no disponía de mucho espacio urbano y eso plantear el multifamiliar en forma de una ínsula, exactamente, una vivienda en altura, ¿ya? Esta vivienda en altura tenía la ventaja que estaba zonificada. En el primer piso se encontraban los comercios y las zonas comunes como las cocinas y los baños. Y en el segundo piso estaba la vivienda, en el tercero estaba la vivienda y hasta en el cuarto. Habían hasta 5 o 6 pisos. No creció más porque todo esto era una operación estereotómica a base de ladrillos y el entrepiso era de madera. Muchas de estas a veces se incendiaban porque en estos cuartos de los terceros o cuartos pisos las personas cocinaban y producían incendios. Y estas ínsulas se hicieron sobre los espacios de las domus, lo mismo que pasó en Bogotá. En el centro de Bogotá, en San Bernardo, por ejemplo, las casas eran de un solo piso y aquí empezaron a aparecer los inquilinos y a crecer en altura y a subdividirse. Es decir, que este mecanismo de la ínsula y que ayuda a resolver los inquilinatos viene de tiempo atrás, insisto, y está desde la Roma imperial. Entonces, tengamos en cuenta todos estos criterios para resolver el diagrama sobre la casa en el edificio que vamos a plantearles al final. Luego, en el tiempo, la casa gótica, que pertenece a la ciudad medieval, recordemos que es el momento donde se empiezan a formar las ciudades, los burgos, más exactamente, donde los comerciantes empiezan a armar las ciudades. Esta casa gótica es una casa productiva, porque ¿cómo se llama? El artesano en la misma casa tiene los espacios para su actividad. Entonces, en el primer piso está lo comercial y lo social, está la tienda o el taller, la tienda o el taller, y en el segundo piso está la familia y lo privado. Entonces, el F es la escalera para ir a los aprendices, el H es las alcobas y un espacio de reunión. Y en el tercer piso es donde viven los aprendices que están aprendiendo en su taller o en su tienda o en su carnicería o en su panadería. Esta es una casa compacta con un patio atrás. Hoy conocemos también esta casa productiva con su patio atrás cuando se deja. Entonces, digamos, esta tipología con estas actividades y estos usos ya se estaban utilizando en la ciudad medieval y con su casa gótica porque era una vivienda productiva. En esta casa gótica no se distinguía muy bien dónde terminaban las actividades de lo público y dónde empezaban las de los domésticos. No existía una especialización funcional como la conocemos en estos tiempos. Incluso la mesa del comedor era lugar también, no solo para comer, sino donde el artesano hacía negocios con quienes venían a comprar sus elementos. Incluso en algunas oportunidades era lugar para dormir, la mesa. Solo hasta el Renacimiento es donde se empiezan a
¿cómo se llama?, a especializar los espacios de la vivienda. En el gótico, no. Bueno, y en otras partes del mundo, y específicamente 2000 o 3000 años atrás, existe el Tulón de Fujian, en la China, que son estas estructuras circulares con patio circular o estas cuadradas con un patio cuadrado. Se podría plantear que estos multifamiliar son una especie digamos, de tipología de casa compacta, exactamente, con un patio del interior. Estos son también como los tatarabuelos del bloque suelto del movimiento moderno, ¿verdad?, que están dispersados en zonas verdes. Y este gran muro es un muro en mampuestos, muy grueso, con pequeñas ventanas para defenderse. Hay una solución militar acá. Y en el interior se encuentran las actividades. Hacia el centro de ese patio se encuentran los espacios puramente de lo sagrado, de lo religioso, los templos budistas o los templos shintoístas. Y en este primer piso, a todas estas puertas que estoy señalando, les corresponde como una especie de townhouse, una casa que está en 1, 2, 3 y 4 pisos en vertical. Y que además se sube por una escalera que va repartiendo a cada una de estas casas. Entonces, en el primer piso del Tulú de Fujian están las zonas sociales y las cocinas. Todas estas cocinas y comedores dan sobre este patio. Es como la actividad pública, es la relación entre lo supuestamente privado y lo que pasa público en la vivienda. En el segundo piso están las alcobas, en el tercero alcoba, y en el cuarto piso está el granero, la despensa. Recordemos que esta es una respuesta defensiva, había que cuidar los granos. Y además, si en el borde está una situación estereotópica de mampuestos, de tierra apisonada, en el interior hay una condición puramente tectónica, de elementos lineales, de estructuras en madera que se van ensamblando a base de puntillas o de tornillos que hay. Entonces, esta es la condición de un multifamiliar para un grupo sedentario. Esto tiene también, esta palabra tiene connotaciones, ya lo vamos a ver. Y abajo tenemos la yurta mongólica, que es para un grupo ¿cómo se llama?, nómada. Este es un espacio unifamiliar. Sobre este eje, a la derecha están los espacios de lo femenino y a la izquierda están los espacios de lo masculino. Hacia el fondo de este eje está el altar de los dioses y en el centro está el fuego. El fuego para cocer los alimentos y para que el humo ayude a hacer la asepsia de este espacio y que tenga la oportunidad de salir por este óculo. O sea, además de que ingresa la luz, hay la ventilación, sale el humo. También en la yurta mongólica se distribuye por edades. Los que están, digamos, relativamente hacia la puerta son los más jóvenes, el intermedio, los de edad media, y hacia el fondo están los de más alta jerarquía, los más sabios, los de más alta edad. Si se requiere ampliar la familia, pues simplemente hacen otra yurta. Estas yurtas están hechas de unas estructuras en tijera, en madera, y están cubiertas con telas que están hechas a base con los pelos de los camellos. Y son capa sobre capa. Más o menos tienen alrededor de un diámetro entre 8 y 10 metros. Hay que transportarlas y hay que desbaratarlas. Es un peso relativamente fácil que se lleva tirado por caballos, de alguna manera. Estas telas hechas a base de pelo de camello tienen una ventaja. Cuando llueve mucho, como hoy llovió en Bogotá, se hinchan, se gruesan y no dejan pasar el agua, se vuelven impermeables. Pero cuando viene la estación del verano y aparece el sol, pierden humedad y dejan pasar el viento, de alguna manera. Entonces, digamos, desde el punto de vista bioclimático, sin necesidad de matemáticas, está resuelto el tema de lo bioclimático.
Todos los enseres, la yurta no tiene ventanas, porque todo el día andan en el paisaje. Entonces, las telas y los muebles son hechos por las mujeres, con mucho cariño, con mucho afecto, unos bordados preciosos y maravillosos como se alcanzan a ver en las diapositivas, lo mismo los tapetes. Es decir, es un interior muy confortable. La yurta tiene la ventaja que puede resistir hasta 120 kilómetros, vientos huracanados de 120 kilómetros con arena y no se desbarata. Resistiría estos tifones que están pasando en Centroamérica en este momento, sin ningún problema. Bueno, pero aquí nos interesa mostrar estos dos edificios, el multifamiliar de Tulu de Fujian y la yurta mongólica. Otra vez vuelven a aparecer algún tema de densidad que nos interesa bastante. En el Tulu podríamos plantearnos alta densidad de construcción y alta densidad de habitantes. En la yurta, baja densidad de construcción y baja densidad de habitantes. Insisto en estos temas porque también tienen repercusiones en lo que vamos a plantear al final. Más recientemente, 1848, en plena revolución industrial en Inglaterra, como hay la llegada de los campesinos a la ciudad, mejorando sus ingresos porque está la industria floreciente y hay relativamente buenos salarios, mejores de lo que está en el campo y hay mejores, ¿cómo se llama?, infraestructuras, y ya lo vamos a ver en este ejemplo. Empiezan a aparecer los tugurios y los asentamientos. Esta planta que estoy mostrando fue sacada del libro de Benévolo y tiene más o menos un área de alrededor de 20 metros cuadrados. Llamo 20 cuadrados, aquí paso el cursor, por esto son más o menos 20 cuadrados. 20 metros cuadrados. ¿Cuántas personas viven? En esta cama hay 5 personas. Cama para los padres, 2 hijas y un niño. Hay 5 personas en esta cama. En esta siguiente, para 3 hijos, van 8. Y en la noche ponen un colchón y dice aquí, colchón del pavimento para una chica. O sea, viven 9 personas en 20 metros. A este problema del hacinamiento, de esta baja calidad, se refiere Federico Engels en su texto Contribución al problema de la vivienda, de estas épocas también, en que muestra estos dramas de la vivienda que en nuestro caso y en nuestras circunstancias aún existen en muchas partes, no solo de Bogotá, de Colombia, sino de Latinoamérica y en general de lo que se llama peyorativamente el tercer mundo. Bueno, ¿qué hay en este espacio fuera de las camas? Entonces está el lavadero, donde se lava la cara, las manos, se lava la ropa, aquí está el tendedero, y se toma el agua para cocinar en esta hornilla de gas. Aquí a la entrada está el contador de gas. Ya existía el gas en ese tiempo. Están las cómodas para guardar la ropa y los lugares donde hacer la comida, el armario para guardar la ropa, el espacio para guardar el carbón para la chimenea y la hornilla de gas. Afortunadamente hay una abertura en el techo para lograr algún grado de ventilación. Estas son ambientadas a estos tiempos, ese espacio que vamos a ver, este tuguro de Glasgow. Y lo mismo, hay una sola ventana. Aquí están las mesas de trabajo, la cómoda, el sitio para trabajar, la cama donde hay 5 personas, la otra cama donde hay 3 y el colchón que está en el suelo para una persona. Aquí lo que estamos, bueno, esta es mirando desde aquí sobre la ventana y esta es al contrario, desde por aquí a para acá. Aquí lo que encontramos en estos 20 metros, pues alta cantidad de personas, 9. Hay adolescentes, adultos, digamos, niños y alta densidad de muebles. Están como apretados de alguna manera, baja calidad. Y desde aquí empiezan a aparecer problemas de enfermedades que llevaron al movimiento moderno a que la vivienda fuera ventilada, iluminada y que tuviera la posibilidad de ver sobre el verde. Estas condiciones infrahumanas las intenta resolver el movimiento moderno. Entonces, insisto, busco que sean argumentos para lo que buscamos como respuesta a llamar la casa en el edificio de conocimiento topológico del inclinato. Bueno, frente a las anteriores condiciones,
también empiezan a haber por parte de los socialistas utópicos respuestas. El familisterio de Godin era un fabricante de estufas de carbón, entonces de tendencia progresista, un liberal socialista. Entonces plantea que en el mismo espacio, en 1, 2 y 4 pisos, puedan vivir sus obreros. Aquí están los tres patios y la fábrica está por acá, y en este sitio estén los espacios comunales, que esté la guardería infantil, que esté el teatro, que esté la biblioteca y que esté la piscina. Imagínense, para unos obreros lo que se está pensando a finales de 1800. Y además, aquí en la planta plantea, estas son los espacios de vivienda y la zona de cocinas y de baños que es compartida y que se encuentran las circulaciones que están dando a estas circulaciones que están al interior de este patio. Estos espacios comunales o estos 3 patios, 1, 2, 3, y de manera específica, se plantean para que se hagan reuniones de la comunidad, asambleas, presentaciones de música, de teatro, etc. Entonces, además, este patio que congrega las viviendas tiene esa posibilidad. Y lo otro que hace este patio, y específicamente la cubierta, es que en el verano tiene la posibilidad de abrirse para respirar y para que la temperatura en el interior sea agradable. Y algunas branquias que tiene se cierren en el invierno para que el calor que produce el piso, este piso produce calor en estos huequitos, aumente el confort y la calidad de la temperatura en su momento. Entonces, digamos, el familisterio también ya empieza a ser una vivienda en la que se empieza a entender que además del lugar donde se duerme, donde se coma y se baña, existen otros equipamientos como la guardería infantil para que los hijos de las personas que trabajan en la fábrica de Godin puedan empezarse a educar. Creo que también, y se me olvidó colocarlo ahí, está el colegio de primaria, está el teatro, hay actividades de teatro para los niños y para todos los que viven acá, exista la biblioteca y exista la piscina. Creo que algunos de estos elementos en la vivienda de interés social que estamos haciendo en este momento todavía no son considerados. Esta respuesta del familisterio no se hace en el interior de una ciudad, sino en el campo. Aquí ya empiezan a aparecer vestigios en que se está huyendo de la ciudad porque efectivamente está contaminada por ese proceso tan dinámico de la revolución industrial. Y se prefiere ir a la campiña, al espacio bucólico, con este tipo de equipamientos, tanto privados como comunales. Bien valdría la pena volver a recuperar este tema de idea. Lo otro que se me olvidaba comentar, estos espacios del familisterio son en arriendos, no son en propiedad. Bueno, en 1928, en plena época heroica del movimiento moderno, donde el tema de la vivienda de interés social es prioritario y que se está hablando de la vivienda mínima por el gran déficit de vivienda que hay en Europa, específicamente en Alemania, empieza Klein, que es el inventor de la vivienda de la existencia al mínimo, a plantearse algunas preguntas. Por ejemplo, en la vivienda tradicional, que es la que está en la parte superior izquierda, él dice, además esta es una casa de hall, que sobre ese hall se están cruzando las circulaciones nocturnas y diurnas, porque las actividades que hay entre los espacios sirvientes de cocinas y baños se cruzan con las actividades de los espacios servidores de alcobas y baños. Y entonces plantea que la vivienda moderna debe separar esas actividades, es decir, las circulaciones nocturnas de las diurnas, y las separa, efectivamente. Eso es lo que se está planteando también. Y aquí se muestra entonces cómo el movimiento moderno le interesa, además de la zonificación, lo funcional.
exactamente, para que supuestamente no se entrecrucen las circulaciones diurnas y nocturnas, hablando de las viviendas mínimas. Bueno, y la vivienda en el movimiento moderno, ya estos son ejemplos que hemos estado conociendo. Corbusier en Francia plantea para la posguerra, en 1948, la unidad de Marsella. La unidad de Marsella también es un multifamiliar, hecho a base de 8 o 9 tipologías, que tiene la posibilidad de tener doble fachada, una por esta cara y otra por la otra, para que la iluminación y la ventilación sea cruzada, y unos grandes ventanales que tengan que mirar a la zona verde, que eran como 3 elementos que le interesaban, porque era una respuesta a los tuburios, de alguna manera, que habíamos visto en Glasgow en 1848. Y además, sobre la cubierta que todos conocemos, estaban los equipamientos comunales. Y la unidad estaba sobre pilotes. Aquí se vuelven a plantear algunos elementos del templo períptero que habíamos visto al principio, como es la base, como es el cuerpo y cómo se rebata. Entonces, y aquí también están los famosos 5 principios que Corbusier tanto insistía. La unidad de Marsella se puede plantear entonces como un edificio en alta altura con alta densidad, ¿no? Vuelvo, insisto, en este tema. Y además aquí buena parte de los que están viviendo son arrendatarios. Estamos en la mitad de la guerra, Europa no está tan rica, todavía no están bollantes. Bueno, y en otras partes de Alemania, de Europa, también se piensa el tema de cómo resolver el problema de la vivienda integral. Miremos en Holanda, John Knowles hace estos bifamiliares, exactamente. En las esquinas están los equipamientos, están las guarderías, están las tiendas, están los salones comunales, y a los centros de esas manzanas están en 2 pisos. En un primer piso una familia, un unifamiliar, en el otro un unifamiliar. Son bifamiliares. Aquí se puede volver a plantear, hay alguna característica de ciudad-jardín en términos de baja densidad de construcción y baja densidad de habitantes. En Alemania, específicamente en Berlín, Bruno Traub también empieza a plantear cómo resolver este problema de la vivienda. Recordemos, es una Alemania bastante pobre, ha perdido la Primera Guerra Mundial, ha sido sancionada a pagar unas platas importantes por el Pacto de Versalles a los vencedores. Sin embargo, no se descuida el problema de la vivienda. Bruno Traub también plantea este tipo de edificios. Otra vez, podríamos plantear que esta es una mediana densidad de construcción y una mediana densidad de habitantes. 1, 2, 3 y 4 pisos. Estos son 2 pisos y estos son 16 pisos. Bueno, ¿qué pasa en América Latina? En 1965, alrededor, es un momento crucial del crecimiento de las grandes ciudades latinoamericanas. Bogotá, Lima, Caracas, ¿cómo se llama? Buenos Aires, Río y Sao Paulo. Están desbordadas. Otra vez, es un momento en que por otras circunstancias, menos las de la revolución industrial, que nuestra participación allí fue muy incipiente, vienen personas del campo a la ciudad a buscar mejores servicios, también mejores salarios y mejores equipamientos, mejor educación. En Lima, el presidente de la República de ese momento, Fernando Belaúnde Torres, que es arquitecto, plantea Previ, en la barriada en ese momento de Lima, cerca de Callao, entre Lima y Callao, es un borde de Lima en su momento, hace un concurso internacional en que participan supuestamente los arquitectos más importantes de este momento, y un requisito de la vivienda que se plantea es que tenga la posibilidad de crecer en el tiempo. ¿Ya? Se recoge esa idea
de lo que están haciendo los pobladores que están llegando a estas grandes ciudades en la periferia, que con relación, en la medida que van aumentando sus ingresos económicos, va aumentando el crecimiento de la vivienda, y lo hacen de manera explosiva, es decir, del centro a la periferia. La foto que estamos viendo en la parte superior izquierda es el día de la inauguración, digamos el día cero. Derivado del movimiento moderno, buena parte de estos arquitectos pues hacen unas casas blancas, que es un color que le interesa al movimiento moderno, de caras paralelas y perpendiculares. La foto no es muy buena, pero en algunos casos se ven unos punticos en rojo y verde que corresponden a algunas puertas. Eso es 1965. En la parte inferior, y aquí estoy mostrando dónde están, esas casas crecieron. Y esta, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 pisos, ¿verdad? Invadió el antejardín, ¿verdad? Pero además, esta casa empieza a tener sobre la fachada la cubierta a 2 aguas, y resulta que en Lima no llueve, o la lluvia que de Lima es lo que llaman ellos una garúa, una lluvia muy chiquitita, muy pequeña, unas gotitas muy pequeñas. Pero si ustedes tienen la oportunidad de detallar a la izquierda de esa casa, el segundo piso ya tiene las ventanas, ya está pintada, pero no tiene la cubierta. Es decir, aquí el crecimiento es explosivo. Y ya vamos aquí, hacia una terraza, hacia un atrio, aquí ya van en patio y próximamente van a cubrir para hacer un aula. Y con este mismo procedimiento se hizo esta misma casa. Y las fotos que están en la parte derecha, donde estoy colocando el cursor, en la parte inferior, este es el día cero, cuando esas casas eran blancas de 2 pisos, y todos los crecimientos que han tenido. Por ejemplo, esta ya tiene 4 pisos. Aquí hay otro edificio de 4 pisos, aquí hay otro de 3 pisos. Explosionaron también. Y en el gran eje, sobre este eje, se encuentran estas viviendas, también cambiaron. Es decir, eso que habían planteado los arquitectos, estas formas puras y blancas, cambiaron de colores, cambiaron de formas y aumentaron sus volumetrías y sus procesos de construcción. Algo importante de este proyecto en el principio era que se planteaba que fuera de baja altura y alta densidad. Por supuesto que hoy estas condiciones han variado. Hoy se podría hablar de una alta altura con altísima densidad de habitantes. Para el momento se pensaba y estaba en boga el tema de la prefabricación, que planteaba que se podían hacer elementos modulados, repetitivos y sistemáticos con el objeto de rebajar el costo de estas casas. Para el año cero, eso fue una respuesta. Ya posteriormente las personas no hicieron nada con prefabricados, sino que se fueron con columna viga y muro mampostero, que era lo que sabían hacer o lo que hacían los maestros de Lima en su momento, y que hacen nuestros maestros de obra hoy en buena parte de nuestras ciudades. También en ese momento, 1965, en este proyecto de Previ, se dejaron los equipamientos, el gran parque, el colegio y la guardería infantil. Pero una paradoja de este proyecto, no habían tiendas, era solo vivienda, y además estaban lejos de Lima. Entonces, ahí, y por otra parte, aquí, en la parte principal, pasaba la autopista Panamericana. Autopista Panamericana es un ideal latinoamericano de tener una carretera o una autopista que vaya Caracas, Bogotá, Quito, Lima, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo. Hay pedazos que están hechos, otros que no, pero bueno, esta es la avenida Panamericana, que es una avenida de la escala regional, metropolitana y latinoamericana que está al frente de este proyecto. No se hizo ningún gesto en su momento para celebrar el paso de esa avenida. Si uno se da cuenta, en las otras vías que son de una escala más local, pues existen estas mismas 2 casas que están al frente de esta
de esta vía potente como es la Avenida Panamericana. Por supuesto que eso después en el tiempo tendrá repercusiones que estamos viendo en todos estos crecimientos explosivos que están pasando. Este proyecto, esto fue para propietarios, el Estado lo vendió. Lamentablemente, cuando estaba que se estaba construyendo, hubo un golpe de Estado y depusieron al presidente de la Terry y vinieron los militares. Duró un tiempo paralizado, después se volvió a entregar, pero ya no se hizo los acompañamientos que se planteaban inicialmente para hacer los crecimientos, y bueno, derivaron en todas estas fotos, en lo que está pasando en estas fotos que estamos viendo acá. Bueno, derivado de este proyecto de Previ, hemos hecho este cuadro, y entonces, en un principio, 1978, que es donde finaliza y empiezan a llegar, está la familia nuclear. La casa no necesita crecer, los espacios que tiene son suficientes y hay solo alojamiento. Con el tiempo, los niños que están aquí crecen, son adolescentes y hay que aumentar la casa. Entonces, la casa, además, como han crecido los niños y los ingresos son bajos, hay que volverla a una tienda, hay que colocarle una alcoba para arrendar. Entonces, además del alojamiento de la familia, hay que volverla productiva. Luego, con el tiempo, estos niños se vuelven adultos y entonces la vivienda tiene que dar alojamiento, ser productiva y producir renta. Y luego, con el tiempo, viene la familia nuclear, se pasa a la familia extensiva. Vienen los paisanos, los primos a vivir y pues claro, se les arrienda y se causa más renta. O sea, hay alojamiento y hay renta. Luego, en el tiempo, todo este grupo de personas se va yendo a otras partes, va a vivir a otras partes. Se sigue siendo alojamiento y renta, pero empieza a sobrar área de alguna manera. Incluso en algunos casos vive una sola persona. Aquí está el crecimiento en algunas de estas casas. En unos casos fue media veces, en otras fue 3,5 veces. Algunas casas que tenían 90 metros llegaron finalmente a tener 320 metros por ese crecimiento explosivo. Algunas de estas casas efectivamente son inquilinatos, en la que hay espacios compartidos, la cocina, el baño, y otros espacios que son privados, las alcobas. Algunos de estos edificios tienen apartamentos, oficinas, consultorios, tiendas, hostales. Tienen consultorios porque las nuevas generaciones ya son profesionales, son abogados, son odontólogos, son médicos, y pues necesitan hacer eso en su casa. Algunos de estas casas iniciales se volvieron multifamiliares, tienen apartamentos. Incluso, como aumentó tanto la población al final, aparecieron nuevos colegios y nuevas guarderías porque el jardín infantil y el colegio inicialmente ya no daba abasto. ¿Qué repercusiones tiene esto? El espacio público, que en el 78 era proporcional a estas familias nucleares, con un índice de ocupación relativamente bajo y un índice de construcción bajo, y con unos equipamientos para eso, fue cambiando en la medida que se fueron ampliando las familias y se fueron cambiando las viviendas. ¿Eso qué significa? Que finalmente se disminuyó el espacio público porque en algunos casos invadieron algunas callejuelas, algunos antejardines, se aumentó enormemente el índice de construcción, se colmataron de alguna manera los lotes, y en horizontal. Y en vertical se aumentó. Vimos casas ahí de 5 pisos, se aumentó. Y los equipamientos que inicialmente estaban planteados para las familias que eran nucleares, después con el tiempo tuvieron que crecer porque no solo crecieron las familias que había en el interior de Previ, sino que este proyecto se vio rodeado de la nueva ciudad y empezaron a venir los habitantes a vivir acá. Bueno, entre nosotros también, cómo resolver el problema de la vivienda. Entonces, aquí está el barrio Los Alcázares de los 60, en la calle 68, entre carreras 24 y 30. También se hizo un ejercicio con la prefabricación, lo mismo, sistematizar, modular y repetir para lograr bajar los costos. Y también se pensó, como en Los Alcázares, que existiera un espacio que tuviera la posibilidad de hacer un crecimiento.
Por supuesto que esto está cambiadísimo. Esta es una foto de su momento. Hoy esta foto costaría saber desde dónde se tomó. También aquí el crecimiento fue progresivo e implosivo, porque las familias crecieron o por la magnitud de la escala de la vida frente estaba, aparecieron industrias, almacenes y una cantidad de situaciones comerciales que hoy vemos allá. Otro ejemplo también de estos crecimientos fue Ciudad Bachué, en el noroccidente de la ciudad, de los años 70 también. Aquí se planteó por primera vez que el crecimiento se pudiera hacer en altura. Entonces, primero, segundo, y se entregaba hasta el tercer piso para que las personas pudieran crecer al cuarto piso. Pero hoy vemos que van en el quinto y en el sexto piso. Y si ustedes miran en particular, el cuarto, el quinto, el sexto piso, en la gran mayoría de los casos son, no siguen las columnas, sino son mampuestos sin columnas. Esto es un castillo de naipe. Y además había la posibilidad de crecer por la espalda. Entonces, digamos, estos crecimientos que habíamos visto en Bachué también sucedieron acá. Algunas de estas casas que hemos, de este barrio que estamos trabajando ahorita en el taller de la maestría, que lo hemos visitado en 2 oportunidades, ya se han dividido, porque es lo mismo que pasó anteriormente. Ya son más de 50 años, ya va la segunda o tercera generación, algunos ya se han ido, empieza a sobrar área, entonces dividen la casa, aparece una segunda puerta, incluso en algunas del primer piso aparece una tercera puerta para poder dividirla y para poder o vender o arrendar, ¿verdad? Entonces, entre nosotros, estos procesos de crecimiento son muy activos. Bueno, otro elemento también importantísimo que nos hemos dado cuenta es que en la oferta inmobiliaria ya empieza a ser parte los inquilinatos. Vamos a referirnos a esta casa en venta en el Restrepo, que en su momento costaba 750 millones, que tenía un área, imagínense ustedes, de 659 metros, que en su momento el metro cuadrado costaba 1.200.000 pesos, 11 habitaciones y 6 baños. Le daban a uno la antigüedad, le planteaban que cuánto podía uno arrendar este local, estos apartamentos o estas alcobas, cuánto podían utilizar. Es decir, este es un edificio multiuso, un inquilinato que tiene un solo dueño. Ojo. Y aquí hay otros también, otros tipos de inquilinatos. Los últimos que hemos visto tienen la oportunidad, estos inquilinatos, de decir, y ya empieza a ser importante, a qué estación del metro está más cercana. Y si está cerca de Jumbo o de un Éxito o de cualquiera de esos edificios ¿cómo se llama? De grandes superficies. Es decir, que de manera formal e informal el inquilinato ya hace parte. Solo que, insisto, nosotros los arquitectos, por algunas circunstancias, ojalá que sean puramente morales, no le hemos puesto cuidado. Y vamos a darnos cuenta que sí efectivamente tiene unas condiciones y unas características que ojalá nos interesara estudiar. Bueno, también la respuesta a la vivienda depende de la etapa de la vida en que uno se encuentre. En los edificios de la parte superior, en la carrera séptima, con calle 45, aquí está la Universidad Javeriana, es decir, en la parte norte de la Universidad Javeriana, estos edificios que están planteados, que tienen 5 o 10 años, se han hecho para renta. Son apartamentos de una alcoba, con estudio, 2 alcobas, un bañito, una cocineta, y son para arrendar a los estudiantes de la Javeriana, que vienen de otras partes a estudiar. Como están en la etapa de estudiar y están de tránsito, pues no necesitan ser propietarios. Es decir, son una especie de nómadas, de alguna manera, porque están en una etapa transitoria de formación de sus vidas. No necesitan ser, ¿cómo se llama?, propietarios. Pero además, eso es de la etapa. Y otra es la parte inferior, donde tengo el cursor, desde los ingresos. Esta ficha gráfica la encontramos en un poste en el Samper Mendoza. Se arriendan piezas fijas ya diario. Entonces, aquí vuelve a aparecer esos síntomas del inquilinato. De acuerdo a lo que tengo en el bolsillo, puedo vivir
alquilar una pieza de estas por un día o por una semana. Incluso algunos de estos arriendan hasta por 15 días o máximo un mes. Además, ¿qué pide para arrendar? No pide fiador ni seguro de ninguna compañía, nada. Si uno dice que el domingo paga, tiene que pagar, porque además en el primer piso está el escritorio donde está el dueño del edificio, que tiene la llave y la manija del acueducto y de la electricidad. Si no le pago, me quita el agua. Y si al día siguiente no le he pagado, me quita la electricidad. Es decir, tengo que salir. Entonces, aquí en esta imagen estamos mostrando la etapa de vida en que cada uno de nosotros está y su relación con la vivienda y las expectativas. Y el otro es el tema de los ingresos. Bueno, hace un siglo, en la Revolución Soviética, también se planteaba el tema de la vivienda. Y a principios, como se expropió todo, las grandes casas de los grandes burgueses se llenaron de diferentes familias, en condiciones francamente deplorables. Entonces, se planteó qué hacer con el problema de la vivienda. Y este arquitecto, Gisburg y Militis, plantearon la casa como una narcofin. Entonces, en esta casa, en este bloque, se encuentran apartamentos para solteros, para pareja y para pareja con 1 o 2 hijos. Y en este edificio está la cocina, los comedores, la biblioteca, el gimnasio. Y aquí debajo, en el primer piso, está el jardín infantil. Da la imagen, son relativamente pequeños. En la actualidad, cómo se encuentran. Aquí están las plantas. Ay, no quedaron en buen estado. Bueno, exactamente. Pero digamos, lo que me parece que aquí es importante es que también aquí la casa empieza a distribuirse en el edificio. En un sitio se vive. Los apartamentos para solteros tienen en su ingreso unos sanitarios, nada más. Bañarse el cuerpo toca ir allá, bañarse y hay un lavamanos por aquí en el interior. Pero la bañada del cuerpo es en este espacio. Y los de casados, además de este bañito, tienen una pequeña cocineta. Si quieren una comida más grande, tienen que venir a este lado. Y aquí está el jardín infantil. Bueno, este edificio, la casa comuna, Corbusier lo vio 3 o 4 veces, dice la historia. Y de aquí también encontró que estaban los 5 puntos que a él le interesaban. Uno podría plantear entonces, si estudia en detalle este edificio, no solo que es la casa en el edificio, en la que se comparten algunos espacios y en otras se vive de manera privada, podría plantearse que puede ser el abuelo o el tatarabuelo, sino el padre de la unidad de Marsella. Bueno, recientemente, en 2003, el arquitecto Kenzo Kuma en Tokio, en un proyecto en Shinome-Kankura, desde el gobierno, ojo, desde la promisión del gobierno, se plantea un proyecto de vivienda de interés social, pero aquí se divide, porque se ofrecen 2 áreas, una de 60 metros donde están los espacios de la vivienda, las alcobas, la cocina, los baños, y otra en otra área, los espacios productivos, la oficina, el consultorio o otras alcobas. Y estos espacios, la gran mayoría, son en arriendo, pero uno podría plantear también que ambos espacios pudieran ser en arriendo, o al contrario, uno en arriendo y otro en propiedad, o ambos en propiedad, pero están distribuidos. Los espacios productivos están en estos espacios de doble y triple altura, y los espacios de 60 centímetros están en las demás partes del cuerpo. Exactamente, aquí están en la derecha. Y a estos espacios están unidos por dos cintas a los lados. Y un gran espacio. Aquí también, de alguna manera, la casa está en el edificio. Bueno, ya para resumir, entonces, después de todos estos antecedentes que hemos estado comentando, vamos a plantear el diagrama que nos interesa de la casa en el edificio, reconocimiento tipológico. Pensando entonces que el inquilinato
Una primera definición es que hay unos espacios que se comparten y otros que son de uso privado. Entonces, en este diagrama que estamos planteando, lo hemos dividido en unas columnas horizontales y otras verticales. Entonces, en la columna horizontal, que corresponde a 1A, 1B y 1C, tenemos el 1A, plantearíamos que existe la posibilidad de tener un espacio múltiple con baño. No lo llamamos alcoba, un espacio múltiple. La persona decide qué es lo que quiere hacer. En 1B, un espacio múltiple, pero no tiene baño. Entonces, y en el C existiría un espacio productivo. Uno podría tener en este edificio un espacio productivo, su taller, su consultorio, su lugar para hacer la sastrería, cualquiera. Y en el segundo están los espacios de apoyo. La cocina, como este 1A este espacio tiene baño, pues comparte la cocina. El 1B, como no tiene baño, podría la posibilidad de compartir el baño y compartir la cocina. El C, que es el espacio productivo, podría compartir el baño que está afuera. Y existiría una cantidad de 3 espacios de ampliación. Si la familia crece, si el negocio creció, pues puedo tener en el mismo edificio donde ampliar para una alcoba, o donde ampliar para el taller o para el consultorio o para el estudio de arquitectura que tengo. Estas 3 filas, la de los espacios básicos, la de los espacios de apoyo y ampliación, tendrían unos espacios que se pueden volver comunales y compartir. La guardería, la lavandería, el patio de ropas, el salón comunal, el parque, la administración, las circulaciones horizontales y verticales. Y de aquí se podrían sacar, ¿cómo se llama? Otras combinaciones. Aquí también se puede plantear que algunos espacios estén en arriendo y otros en propiedad. Esto podría ser administrado por una ONG o por alguna institución del Estado o del distrito que tenemos nosotros. Aquí se plantea algo que se me ha olvidado decir en los otros elementos que hemos visto. Fundamentalmente en la maestría nos estamos planteando 2 axiomas. 1, si la casa se adapta al usuario, la llamamos flexibilidad. Y si al contrario, el usuario tiene que adaptarse a la vivienda, lo llamamos adaptabilidad. En este diagrama pensamos que existe la posibilidad de la flexibilidad, porque el usuario, de acuerdo a sus circunstancias, puede unir los elementos que quiera para armar por parte de su casa. Pero además, aquí también, fuera que pudiese existir espacios que son para arriendo y ¿para qué? En la propiedad, para los nómadas, para los que están de paso, o para los que son sedentarios, para los que van a durar más tiempo. Digamos, eso también tendría este esquema, esa posibilidad. Y en el corte, ¿cómo se distribuirían? Nos hemos dado cuenta, estudiando y investigando en Previ, que habría 3 elementos que por principio tienen que hacer parte de la estructura. Uno, del artefacto, la estructura portante. Esa pertenece a los arquitectos y no se negocia con los usuarios. Los usuarios, a veces por disminuir costos, colocan la estructura que no es la más adecuada y corren en peligro su vida y sus activos, sus ahorros. El otro punto son los ductos, las instalaciones hidráulicas sanitarias que dan apoyo a los espacios sirvientes como las cocinas y los baños. Y lo otro, las circulaciones horizontales y verticales. Esos son 3 elementos que, si ustedes recordarán, en el elemental de Alejandro Saravena, él los deja fijos. Son una invariante que no se cambia. ¿Qué es lo que puede cambiar? Las variantes, es decir, los espacios que son servidores, como las cocinas, los baños, los consultores, las oficinas. Entonces, esos 3 elementos. Y utilizamos otra idea, que los espacios puedan ser en metros cúbicos o en metros cuadrados. Llamamos en metros cúbicos los que pueden tener la posibilidad de tener doble altura, para que el usuario pueda colonizar con un mueble o con nuevos entrepisos
en altura las áreas que requiere. Y metros cuadrados donde tiene solo una altura y no puede colonizar, sino puede dejar como está en este momento. Entonces, esta combinación de metros cuadrados, metros cúbicos, metros cuadrados, metros cúbicos en el corte tendría la posibilidad de distribuirse según dónde podríamos tener los espacios básicos, dónde podríamos tener los espacios de apoyo, dónde podríamos tener los espacios comunales y dónde los espacios de aplicación. Y en el primer piso, al menos aquí se plantea, podrían estar los espacios y las actividades productivas. Hay otro corte, se puede variar el corte, ¿verdad? Entonces, el anterior tiene esta disposición y este. Aquí lo que estamos haciendo es que la pieza del Lego que todos conocemos la convertimos en un Tetris. Miren los colores. Es la misma altura, son las mismas alturas y son las mismas relaciones. Quedando fijo, insisto, la estructura portante, el ducto de los ductos hidráulicos y sanitarios para dar apoyos a los espacios sirvientes de cocinas y cocinas y baños, y dando apoyo a los espacios servidores de alcobas y de otros, y las circulaciones. Entonces habría la posibilidad de armar estos dos Tetris. Aquí están las dos posibilidades. Bueno, en estas circunstancias, algo que también apoya esta posibilidad es que necesitamos recordar que en mayo 20, o sea, hace 2 años, hay más, dice el DANE, que hay más de 35 millones de colombianos que están ganando menos de un salario mínimo. Es decir, la posibilidad de ser propietarios se aleja bastante, pese a los subsidios que existan. Y entonces, existe un gran potencial para que allí estén los probables, ¿cómo se llama?, arrendadores, haciéndoles un inquilinato francamente digno. También recientemente, el Banco Mundial en la estadística plantea que Colombia tiene una población por debajo del nivel de pobreza de un 42%, más de la mitad de los colombianos. Imagínense, el puntero en esa estadística es Guatemala, luego es Haití, luego es Honduras, y nosotros estamos de quinto. Somos un país pobre, definitivamente. Entonces, frente a esas condiciones adversas de la economía, pensamos que el inquilinato desde el Estado y desde la política pública podría ser una solución. Muchas gracias. Bueno, abrimos entonces un cuarto de hora para quienes tengan dudas y preguntas alrededor de lo que acabamos de plantearles. ¿Algún comentario? Juan David, cuéntenos, por favor. Hola a todos. Bueno, maestro, pues primero que todo, pues muchas gracias por la conferencia. Pues es muy gratificante, digamos, ese paso un poco histórico por las diferentes tipologías de vivienda, ¿sí? Lo cual pues resulta muy gratificante y muy provechoso. En el sentido de que, por ejemplo, hoy escuchaba al profesor Carlos Niño en las conferencias que está dando el Consejo Nacional de Arquitectura, digamos, en celebración del Día del Arquitecto, que es el día de hoy. Y él mencionaba algo muy importante, y es que el estudio de la historia como tal, ¿sí? En la arquitectura, es, digamos, un tema muy clave, muy fundamental para poder hacer buena arquitectura. Y eso lo hemos visto, digamos, un poco a lo largo de nuestras sesiones en la maestría, ¿sí? Tener esos referentes históricos siempre será un elemento clave para poder dar soluciones óptimas a cada uno de los proyectos, ¿sí?
Digamos que pues eso es como en primera instancia. Digamos que pues me queda una duda en relación a el esquema de la casa, el que su merced hace del ABC, ¿sí? Eh, digamos que no me queda un poco claro esa relación entre esos espacios básicos y los de apoyo. No sé si su merced me podría complementar un poco de nuevo esa idea. Los básicos y los de apoyo, hay personas que por sus ingresos efectivamente necesitan solo una alcoba con un baño, nada más. Pero si cambian las circunstancias y hay más ingresos, eh, uno puede, ¿cómo se llama?, ampliarlo. Pero además, esos son los básicos, se dejan como comodines, de acuerdo a cómo esté sucediendo la situación. Exactamente. Entonces, esa es como la referencia que le puedo dar. Por supuesto que este esquema se puede variar, ¿ya? Porque lo que está planteando ahí es disgregar las partes de la casa en el edificio. Digamos, esta es como una posibilidad, pero como estábamos hablando de un Tetris, pueden haber otras posibilidades, ¿no? Ahí lo estoy planteando en el corte, pero también se puede plantear en la planta. Entonces, digamos, está planteado en ese sentido, entre los básicos y los de apoyo, exactamente. Creo que incluso cada uno de nosotros podría hacer su propio esquema, digamos, lo que está planteado ahí. Por ejemplo, a usted que le gusta el tema del mueble, por ejemplo, aquí a este diagrama, ¿cómo le vinculamos el mueble en las tres escalas? Por ejemplo, en la tipología, en la agrupación, en la implantación urbana, que ahí no aparece, por ejemplo. Aquí están referidos solamente a los espacios, incluso ni tienen nombres. Los máximos que tienen nombres son los espacios sirvientes, la cocina y los baños, nada más. Los demás, por eso se dice, es un espacio amplio con un baño, o es un espacio amplio que el usuario digamos, le da el uso que quiere de acuerdo a su amolamiento y a sus intencionalidades. ¿Sí le resolví la pregunta o lo dejé con más dudas? No, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, otro comentario. Buenas noches, Marco. Hola, Miriam, bienvenida, cuéntame. Gracias. Pues quería resaltar dos cosas. Primero, pues me pareció muy interesante que llevaste tanto ejemplos multifamiliares como unifamiliares, y creo que es interesante ver sobre todo pues en ese análisis de la historia las viviendas unifamiliares que eran como en gran parte de la arquitectura vernacular un solo espacio, como esa reflexión del espacio múltiple que pues se vuelve a dar en el inquilinato de manera multifamiliar, y digamos no solo pensarlo como una reducción de la vivienda de varios espacios a un solo cuarto, sino pensarlo desde ese espacio multifamiliar que lleve siendo mucho tiempo en la historia. Eso por un parte. Y por la otro lado, pues quería resaltar como esa pregunta en la arquitectura, ¿para quién construimos? Y que eso también pues nos significa para quienes decidimos no construir. Ayer en una charla sobre la paz en la Javeriana, pues eso era como tema, esa decisión política, para quién decidimos construir y para quienes no. Y pues esa gran parte de la población que tú mencionas, del 50%, que muchas veces no entra a ser como parte de la decisión para quienes construimos. Entonces, muy importante pues que el inquilinato se plantea como nueva tarea en la arquitectura. Sí, mira, sin duda había comentado, ahorita doy a Martín Prada está, qué maravilla, Carolina. Sí, el tema del inclinato, como comentaba al principio, entre nosotros tiene una connotación negativa, exactamente, pero dadas las circunstancias que, digamos, permite solucionar a algunos grupos de personas
su respuesta a la vivienda, y más en estos tiempos en que empiezan a aparecer mucho más por ejemplo, los nómadas que los sedentarios. Entonces también podría ser como una especie de respuestas. Entonces me parece que allí hay un buen potencial que debemos seguir estudiando, como lo has hecho tú en tu tesis con la UTE, para ver cómo sacamos a flote este tema. Con respecto a lo que dice Juan David, que escuchó del profesor Carlos Niña, sin duda, la vivienda es de los edificios de la arquitectura que más años tiene sobre la Tierra. Tiene alrededor de 6.500 años. Y la vivienda nace del cultivo, del campo. Cuando decidimos en alguna época volvernos agricultores, había que cuidar el cultivo y había que volvernos sedentarios. Cuando estábamos cazadores y recolectores, no necesitábamos de un sitio específico. Entonces, en ese sentido también, esos 6.500 son una suficiente historia para mostrar que la vivienda parte de la cultura. En cambio, el aeropuerto es un edificio del siglo pasado que nace de la civilización. Se inventa el avión y se requiere un espacio donde pueda funcionar. Las estaciones del tren también se inventan las locomotoras y pues se necesita dónde colocarlo. Los estadios de fútbol también. Por supuesto que el Coliseo Romano, digamos que es como la gran estructura de esos momentos, pero no se repite tantas veces, es como una sola vez. Y hay otra serie que corresponden al siglo pasado. En cambio, la vivienda, ¿en qué parte de la Tierra no hay la vivienda? Lleva todos estos tiempos. Entonces, me parece que hay una experiencia ganada que bien valdría la pena tener en cuenta. Entonces, por aquí voy. Entonces, Martín Prada, profe. Martín Prada. Hola, Martín. Qué maravilla volverlo a ver. Hola, ¿qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Un saludo Muy bien, a usted y a todos los asistentes. Gracias por la charla. Es bueno estar recordando cosas que a veces uno con los días se deja de usar y se le olvida. Pero entonces, ya como para la pregunta concreta es que si bien todos los planteamientos, pues yo siento que van en el camino correcto, que pues es como una alternativa, sobre todo al tema de la pobreza que ha mencionado y todo eso. Entonces, pero todavía siento que hay como una cuestión cultural, ¿no? Digamos que hay un anhelo dentro de las personas de tener su casa, digamos, en una sociedad individualista, mi casa, mis cosas, mi privacidad, mi esto, como, me preocupa es cómo es ese tema de que sea atractivo para las personas este tipo de planteamiento ya un poco de esa vivienda en el edificio, ¿no? Bueno, digamos que si uno es pobre y no tiene las condiciones, se adapta, pero digamos que las expectativas versus la realidad es como uno de los temas que más me ha llamado la atención, de cómo hacer que sea, entre comillas, vendible esta idea y que, pues, que la gente le guste. Eso es, Bueno, Martín, muy aguda su pregunta, Sí. sin duda. Gracias. Nosotros los arquitectos también tenemos la condición de hacer algunos cambios culturales. Por supuesto, seguramente hay que mostrar elementos, ¿cómo se llama?, demostrativos que digan que esto es una respuesta. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que mostré de Tokio, digamos, allí se logró finalmente que se entendiera y que se utilizara. Seguramente nos tocará entonces desde la gestión, trabajando con los antropólogos, los sociólogos, estas personas de las ciencias sociales, comentarles esto, saber cómo hacemos desde la gestión para que esto sea un hecho posible, porque efectivamente está dando soluciones. Claro, yo entiendo su planteamiento de que nosotros queremos lo que llaman ahora personalizar cada elemento de lo que tenemos, y digamos, eso está por esa condición absolutamente individualista en la que vivimos. Pero digamos, insisto, tenemos que ayudarnos de otros conocimientos y otras disciplinas, incluso de la filosofía, a ver cómo podemos que estas ideas tengan respaldo. Muchas gracias. ¿Quién sigue, Ruby? Néstor René Silva Morales dice: arquitecto Marcón, buenas noches, muchas gracias por la conferencia. Tengo una pregunta. ¿Qué modelos de viviendas similares al ejemplo de Rusia hay en Colombia? Bueno, Néstor,
No conozco, no sé si es por ignorancia o por poco conocimiento, pero no conozco que tengamos algo siquiera parecido o similar. De pronto yo podría plantear que las residencias universitarias de estudiantes, de pronto, digamos como que también es una vivienda de paso, que era una vivienda de paso, pero en este momento no sé si alguien del auditorio me pudiera ayudar, pero no recordaría, porque justamente todos los planteamientos que tenemos son de vivienda compacta, exactamente. Todos los elementos de la casa están en alrededor de un volumen, el interior de un volumen, exactamente. Entonces, no, no. Déjeme, a ver, voy averiguando y con el tiempo, como usted está en nuestras clases, le comentaré. Muchas gracias. ¿Quién sigue, Ruby? Carolina, Carolina. Ah, hola Carolina, qué Hola, rico encontrarte por aquí entre nosotros. Cuéntame. hola, buenas noches. Profe, no, pues como una pregunta no en sí, pero sí quería como pues, una reflexión alrededor de como de pensar estas formas también de habitar, ¿no? Em, ya has mencionado que la vivienda obedece también como a unas dinámicas culturales y de la época, ¿no? Y tal vez en una época los obreros hacían parte pues, como de esa ciudad y era importante tener como esa casa en esa concepción y tal vez eh, para obreros y para su mayor producción, pero viendo también como las condiciones de la ciudad donde quién es obrero ahora, ¿no? Y la ciudad tiene otras dinámicas eh, y otros habitantes que se mueven de manera pues diferente en la ciudad, entonces sí son necesarios como pensar estos modelos de otra manera de vivir. Ahorita alguien mencionaba que uno generalmente o que sigue muy arraigada la idea de mi casa, mi lugar, y cuando uno se acerca como a este tipo de alternativas, se encuentra que igual sí existen, se usan, hay gente que lleva esa manera de vivir. A mí me impresionaba en el 2014 más o menos, la Escuela del Hábitat de Medellín hizo un seminario sobre inquilinatos y a mí al principio el título me parecía como ridículo, raro, porque decía habitar inquilinatos dignos y a mí la palabra digno con inquilinato no me sonaba. Justamente por eso, porque uno tenía esa concepción peyorativa de la que hablaba el profe al inicio. Pero en ese seminario yo me di cuenta que había gente que de verdad había y ya había nacido y había crecido en inquilinatos y esa era su manera de vivir y siempre vivían así y nunca pensaban como en tener ese lugar como propio, como lo llamamos ahora. De otro lado, también encuentro bastante interesante el tema del inquilinato, con lo que he venido como investigando y trabajando desde la maestría y es alrededor del género, porque es también la posibilidad de pensar en ese inquilinato como un lugar donde se colectivizan también el tema de los cuidados y un poco también con el debate y la discusión que hay alrededor de los cuidados justamente en Bogotá con el POT y es eso de cómo los cuidados podrían darse de una manera colectiva y y sí, no quitando como una carga pues a las mujeres que se han encargado principalmente de esas labores de cuidado y de reproducción que podrían darse también en inquilinato. Entonces creo que sí es una oportunidad y como de pensar y dignificar estos espacios que de igual manera se habitan. También alrededor de la pandemia, cómo esos lugares también empezaron a colapsar. Entonces, creo que eso sí nos deja pues con muchas reflexiones y que aplaudo pues que desde la maestría también se empiecen o se reflexionen, se empiecen o ya se ha venido reflexionando esta manera de habitar. Gracias, Carolina. Sin duda, necesitamos influir en la política pública de la vivienda. Bueno, en general, de todo lo que consideramos son derechos.
y uno es el tema de la vivienda. Y eso no solo como arquitectos, sino como ciudadanos, porque a veces se nos olvida esa doble condición en la que estamos nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos para que en la política pública se tenga en cuenta el tema de los inquilinatos? Por ejemplo, con este tema que plantea Carolina, como un elemento de que nos cuidemos entre nosotros. Eso me parecería un tema importantísimo, porque justamente la charla anterior que presentó el profesor José Orlando Martínez, mostrando cómo en el decreto 778 del Ministerio de Vivienda de hace como un año, que tiene 776 páginas, que habla sobre la vivienda, no aparece ni una sola vez, por ejemplo, la palabra arquitectura. La ventilación tampoco, la iluminación tampoco. Una serie de palabras que, digamos, en el argot de la arquitectura sobre la vivienda no aparecen allí. Incluso, ya después de que pasó la charla y nos encontramos, yo le decía a Orlando, si uno cambiara la palabra, ¿cómo se llama? Vivienda, por ejemplo, por balones de fútbol pasa algo. Dijo, no, no pasa nada, es lo mismo, es un negocio. ¿Cómo vender balones de fútbol? Aquí es como vender a través de una cantidad de formas económicas o en matemáticas, cómo vender la vivienda. Entonces me parece que también nosotros, los arquitectos, somos políticamente muy débiles. No estamos participando de manera contundente en la construcción de la política pública de la vivienda. La otra vez, no me acuerdo con quién hizo el ejercicio de mirar qué profesionales tiene el Ministerio de la Vivienda, y eran una cantidad de abogados y economistas, muy pocos arquitectos, y ya uno empieza a darse cuenta de qué es lo que está pasando, donde se toman las decisiones de la política pública. Y un país que tiene más de 50 facultades de arquitectura, algo está pasando. Y desde mi punto de vista es que políticamente somos muy débiles, no participamos de manera sí diría que contundente en la formulación de la política pública de la vivienda. Recuerde que como arquitectos, nosotros lo que prestamos es un servicio social. Se nos ha olvidado ese. Y en el servicio social es ayudar a armar la política pública. Muchas gracias, Carolina. Daniel Mauricio González. Hola, buenas tardes, profesor Marco, buenas noches ya. Hola, Daniel, qué rico verlo. Cuéntenos. Bueno, no, pues su merced justo acaba de tratar un tema que era como sobre el que quería hablar, que era sobre el acceso a la vivienda y sobre los instrumentos de gestión pues dentro de este sistema capitalista, digamos, que ve todos estos derechos como simples negocios. Pues justamente mi pregunta iba hacia qué tipo de instrumentos de gestión se tienen pensados o ha investigado su merced pues para implementar o para proponer dentro de las políticas públicas que justamente su merced hablaba. Bueno, no lo he estudiado mucho, pero yo le respondería lo siguiente. En primera instancia, los arquitectos tenemos que volvernos a plantear que el Estado vuelva a construir vivienda, así de sencillo. Y que participe en todas las etapas de la construcción de vivienda. ¿Verdad? Porque en este momento se le ha dejado al mercado. Y el Estado lo que hace es vigilar el circuito económico de los dineros que van a la vivienda. Está como a un lado. Entonces, un tema importante, yo diría, uno de importante es que el Estado vuelva a construir vivienda. Y en ese sentido, Daniel, yo me pregunto en estos más de 25 años de neoliberalismo, ¿cuál de los proyectos de vivienda de interés social es destacable? Y en estos 25 años se ha construido más que en 100 años. O sea, se ha construido muchísimo. ¿Cuál de esos proyectos, digamos, supera las Torres del Parque o a Nueva Villa de Aburrá? ¿Cuál? Seguramente en mi ignorancia no lo conozco. O son muy pocos. Entonces, digamos, se construye un montón para resolver un tema de déficit cuantitativo, pero no para resolver un problema de déficit cualitativo.
Entonces, en su pregunta, una cosa es, otra vez, volver a plantear que el Estado tiene que construir vivienda, ¿verdad? Y garantizar la calidad, la máxima calidad de la vivienda de interés social. Y yo diría que la vivienda en general, yo no estoy tan seguro de que la clase media esté viviendo bien. Y sospecho que los de altos ingresos tampoco estén viviendo bien, sospecho. No tengo documentos, pero sí sospecho. Entonces, pero los de clase media simplemente estos apartamentos ¿cómo se llama? De hall, con sala como cocina americana, 2 bañitos, 2 alcobas, siguen el mismo molde, solo que tienen mejores acabados supuestamente y más áreas, pero y son metros cuadrados. Entonces me parece que también ahí, no creo que digamos, el hecho de que sean grandes áreas y grandes acabados estén resolviendo un problema cualitativo, sino simplemente un cualitativo. Pero insisto en su pregunta, el tema ¿cómo se llama? De que el Estado vuelva otra vez a construir vivienda y a seguir los pasos es tremendamente importante. Bueno, ¿algún comentario? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Gracias. Bueno, Daniel, y muy rico que vuelva aquí a escucharnos. Cada tanto estamos presentando charlas, Daniel, sobre estos temas. Gracias. Bueno, creo que se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Gracias por sus comentarios. Seguramente algunos quedaron con alguna duda que la pueden hacer saber por otros medios. Entonces, muchísimas gracias y dentro de 20 días les anunciaremos la nueva charla. De mi parte, insisto, muchas gracias y buena noche. Muchas gracias, profe, muy amable. Gracias, Marco. Bueno, buena noche para todos. Gracias. Gracias.